el mundo nunca volvería a ser el mismo. Así que, ¿cuándo convirtió la humanidad el poder de la ciencia en su propia destrucción? ¿Cómo puede una idea convertirse en el arma más aterradora de la historia? ¿Cuál fue el precio por el poder oculto en el corazón del átomo? El año era 1939. Europa se movía bajo una nube oscura. La Alemania nazi había invadido Polonia y el mundo estaba siendo arrastrado a su segunda gran guerra. Pero esta vez, la guerra no se definía solo por tanques y fusiles. Era moldeada por el conocimiento acumulado de la humanidad, por la propia ciencia. En ese momento, Albert Einstein y el físico Leo Szilard enviaron una carta al presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. La carta advertía que Alemania podría extraer enorme energía del uranio, lo que podría llevar a bombas excepcionalmente poderosas. Roosevelt tomó esta advertencia en serio. En ese instante, sin saberlo, la humanidad dio el primer paso hacia el proyecto más secreto, más costoso y más destructivo de su historia, el Proyecto Manhattan. Einstein no participó directamente en el proyecto, pero sin esa carta, tal vez nunca habría comenzado. Así, el nacimiento del arma más poderosa de la humanidad fue posible gracias a su advertencia intelectual. El gobierno estadounidense observaba con preocupación los avances científicos de Hitler. Si Alemania desarrollaba la bomba atómica primero, el mundo podría enfrentar un desastre irreversible. Este miedo sentó las bases del proyecto. El proyecto comenzó oficialmente en 1942. Manhattan fue llamado así por el Centro de Coordinación Inicial, el Distrito de Ingeniería de Manhattan. Superficialmente, parecía una iniciativa de ingeniería común, pero detrás de escena se reunieron las mentes más brillantes del mundo. Esta enorme empresa, realizada en cooperación entre Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, pronto se convirtió en uno de los emprendimientos científicos más secretos de la historia. A lo largo del país, se construyeron ciudades invisibles en el mapa: Los Álamos, Nuevo México, Oak Ridge, Tennessee, y Hanford, Washington. Nadie sabía lo que ocurría en esos lugares. Nunca se mencionaban en cartas, ni se escuchaba su nombre en la radio. Decenas de miles de personas trabajaron allí, sin saber a qué servían. Solo sabían que eran parte de un proyecto para terminar la guerra. Este secreto se ocultaba no solo de los enemigos, sino también de su propio pueblo. Los Álamos fue elegido como el cerebro del proyecto. La misión era extraer energía del núcleo del átomo y convertirla en un arma. Robert Oppenheimer, uno de los genios de la física teórica, fue puesto a cargo del proyecto. Ahora debía luchar no solo con ecuaciones, sino también con la conciencia humana. Trabajó junto a grandes científicos como Enrico Fermi, Niels Bohr, Richard Feynman y Ernest Lawrence. Cada uno era un pionero en su campo, unidos con un solo objetivo: crear el poder que acabaría con la guerra. Sin embargo, había un miedo profundo dentro de ellos. ¿Y si Alemania tenía éxito antes? ¿Y si Hitler conseguía la bomba atómica? El fin de la humanidad podría llegar mucho antes. Algunos historiadores dicen que, si el proyecto Manhattan nunca hubiera comenzado, la Segunda Guerra Mundial habría durado más. Pero la bomba atómica quizás nunca habría existido. Otros argumentan que el proyecto cambió irreversiblemente el curso de la guerra y de la historia humana. En los laboratorios, el tiempo corría. Los isótopos de uranio 235 y plutonio 239 estaban siendo separados y las reacciones en cadena calculadas. Mientras el enriquecimiento de uranio se realizaba en Oak Ridge, el plutonio se producía en reactores nucleares en Hanford. Estos reactores fueron la primera fuente artificial de energía nuclear en la historia humana. Pero en ese momento, ningún científico estaba seguro de si la energía liberada quemaría la atmósfera. La ciencia avanzaba, pero también se dirigía hacia lo desconocido. En 1945, la teoría empezó a convertirse en realidad. Los preparativos para la primera prueba nuclear estaban completos.
El experimento, realizado en el desierto de Nuevo México, se conoció como la prueba Trinity. En la mañana del 16 de julio de 1945, el amanecer llegó de repente. Una luz más brillante que el sol sacudió la tierra y el cielo. Mientras Oppenheimer presenciaba la explosión, solo una frase cruzó por su mente: ahora soy la muerte, el destructor de mundos. La humanidad había logrado dividir el corazón del átomo. Pero en ese instante, la oscuridad nació junto con el triunfo de la ciencia. Después del experimento, muchos científicos se llenaron de miedo, porque el éxito no se medía por lo que la humanidad había logrado, sino por lo que había puesto en marcha. Algunos propusieron que esta arma solo se mostrara como advertencia, pero el gobierno, ansioso por terminar la guerra, no lo permitió. La guerra en Europa había terminado, pero Japón seguía resistiendo. En vez de entrar en una larga guerra terrestre, el gobierno estadounidense decidió usar la nueva arma. Oppenheimer y su equipo no pudieron prever las consecuencias. La potencia de la bomba había sido calculada, pero sus efectos eran inimaginables. El 6 de agosto de 1945, la bomba de uranio llamada Little Boy fue lanzada sobre Hiroshima. La ciudad fue borrada en segundos. 3 días después, la bomba de plutonio Fat Man fue lanzada sobre Nagasaki. Con estas dos explosiones, Japón se rindió. La Segunda Guerra Mundial terminó, pero la humanidad tuvo que enfrentar el terror de un poder que había creado con sus propias manos. Los historiadores aún debaten. ¿Era realmente inevitable la bomba atómica? Algunos dicen que la bomba aceleró la rendición de Japón y salvó las vidas de millones de soldados. Otros argumentan que fue una demostración de fuerza, con el mensaje real dirigido a la Unión Soviética. En cualquier caso, el resultado fue el mismo. El hombre ahora poseía un poder divino. El proyecto logró su objetivo, pero el costo fue enorme. Más de 130,000 personas trabajaron en el proyecto, con costos superiores a los 2,000 millones. Pero el costo real fueron las vidas de cientos de miles de civiles en Hiroshima y Nagasaki. Por primera vez, la ciencia se convirtió en instrumento de una destrucción inmensa. Años después, Oppenheimer diría: los físicos han conocido el pecado. Este fue su pecado. Con el uso de la bomba atómica, el mundo entró en una nueva era, la Guerra Fría. Después de Estados Unidos, la Unión Soviética desarrolló la bomba atómica. Luego Gran Bretaña, Francia y China. Comenzaba la carrera armamentista nuclear. Ahora, la guerra se luchaba no en el campo de batalla, sino en los laboratorios. El legado del Proyecto Manhattan no fue solo el avance científico, sino también la obligación de la humanidad de vivir con el peligro que creó. Durante este periodo, los científicos empezaron a preguntar: ¿dónde empieza el límite de la ciencia y dónde termina la conciencia? Este cuestionamiento dio origen a la ética científica moderna. Ya no era cuestión de ¿podemos hacerlo?, sino ¿debemos hacerlo? Porque dividir el átomo dividió no solo la materia, sino también la conciencia humana. Si el Proyecto Manhattan nunca hubiera existido, la energía nuclear podría haberse descubierto mucho más tarde. La medicina, la tecnología espacial y la producción de energía quizás no habrían alcanzado sus niveles actuales, pero quizá millones de personas no habrían presenciado aquellos días terribles. La ciencia avanzó, pero con ella creció el temor. El Proyecto Manhattan sigue siendo uno de los mayores puntos de inflexión del siglo XX. Por un lado, dio paso a las centrales nucleares modernas, tecnologías médicas de radiación y exploración espacial. Por otro, reveló el potencial humano para la autodestrucción. Los ecos de esas explosiones, resonando en los monumentos silenciosos de Hiroshima, permanecen hoy como advertencia. La ciencia lleva su sombra tanto como su luz, y el Proyecto Manhattan está grabado en la historia humana como la evidencia más impactante de esta verdad. Cuando el átomo se dividió, no solo se rompió la materia, se rompió la fe de la humanidad en sus propios límites.
Desde ese día, la historia está dividida en dos, el mundo antes del átomo y el mundo después. Si quieres ver más contenido así, no olvides suscribirte a nuestro canal, dar like al video y compartir tus pensamientos con nosotros. ¿Crees que el Proyecto Manhattan fue un punto de inflexión para la humanidad? Nos vemos en los comentarios.